Perfecto. Vamos a guardar como sea. ¿Podés grabar, Carlos? Sí. Estoy grabando ya, ¿eh? Sí, bárbaro. Bueno, la idea es que, claro, ¿cómo era la situación? La situación es que tenemos, hay una diferencia que hablamos ya de lo que era el residuo y lo que era la perturbación. Porque las perturbaciones son son los épsilon, ¿no? Las diferencias con la recta verdadera. Mientras que si de acá uno saca y tira la muestra de regresión, no necesariamente va a coincidir. Entonces, para un mismo punto hay dos distancias. La perturbación, la diferencia con la recta verdadera, o el residuo, es decir, vamos a ponerle, ¿qué sería el epsilon i? El epsilon i sería, bueno, la diferencia entre un punto y la recta poblacional. Mientras que el residuo, que le vamos a llamar E, es la diferencia entre una observación y la predicción, o lo que es lo mismo, la diferencia entre la observación y la recta estimada. ¿No es cierto? Diferencia, o sea, el residuo es, por lo tanto, inobservable. Bueno, a ver si puedo con esto ahora, a ver. No, no sé por qué no anda la cámara. Bueno. Ahora, cuando pueda volver a la pantalla, intento. Bueno, pero lo que sí es interesante observar es que parece ser una idea lógica pensar que el residuo es una aproximación de la perturbación. El epsilon claro, el E del epsilon, ¿no? O el R del epsilon. Entonces uno podría proponer, ¿no es cierto?, cómo basar la estimación de la varianza de los residuos, ¿no? Uno podría proponer, imaginarse, que uno lo que va a hacer es basarse en la suma de los residuos al cuadrado, que con nuestra notación lo llamamos la suma de igual 1 del E sub i. Bueno, para nosotros, que con la notación matricial, recordemos que esto lo podemos escribir como el vector fila de residuos por el vector fila, por el vector columna, ¿no? Como el producto interno. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer es desarrollar esto hasta las últimas consecuencias para encontrar luego la esperanza, encontrar el estimador insesgado y para ver un par de cosas que van a surgir a lo largo de, del tratamiento algebraico. Bueno, Enrique, ahí iban los errores al cuadrado, ¿no? Te faltó el cuadrado, sí. me parece. Ay, gracias, sí, muy bien, ahí. Sí, gracias por avisar. Porque Bueno, después cuando vos no estás, ¿a quién le preguntamos si nos olvidamos esos cositos? no, hacen bien, no, interrúmpanme, porque es difícil hablar a la vez que uno escribe, ¿no? Pero está bueno, sí. Si no, por ahí me avivaba yo, pero hace bien, sí. Interrúmpanme, por favor, todo lo que sea necesario. Entonces, ¿quién es el E? Vector de residuos. El E lo vamos a expresar como el vector de observaciones menos el vector de valores ajustados. ¿Mm? Es decir, que es lo mismo que el vector de observaciones menos el X por el beta, en términos matriciales. A su vez, ¿quién era el beta? Por la fórmula de mínimos cuadrados, que esto lo quiero cambiar, esto es X', perdón, el X está, acá está, es X prima, sí, X a la menos 1, X',
Y. Ese sería el beta. Bueno, el producto de matrices es asociativo. Entonces lo que yo voy a hacer acá es expresar esto como y menos x, vamos a asociar x' x a la menos 1, y vamos a poner acá x' por y. ¿Está bien? Bueno, a esta matriz de aquí, que esto vamos a ver, ¿qué dimensión tiene esto? Fíjense, que esto va a ser una matriz P, no, lo voy a llamar matriz H, que fíjense, X es N por K más 1, ¿no? N filas por K más 1, la última está transpuesta, es decir, que esta va a ser de dimensión N por N. A esa la llamo matriz H. Y también, entonces, esto quiere decir que puedo sacar factor común y escribir esto como la identidad menos H por I. ¿Está bien? Y esta matriz la puedo llamar, no sé, si quiero la llamo matriz P, que también es de dimensión N por N. Bueno, la matriz H, observar, ambas matrices, Disculpa, no sé si es importante, pero me parece que la otra vez la llamamos al revés. sí, puede ser que la, sí, puede ser, Bueno, si no importa, está bien. pero ¿cómo la llamamos? No es, bueno, a ver, Listo, listo. es claro, es para ser consistente con la notación que usa después el libro de Faraway y Bueno, el listo. R, ¿sí? Eh, pero, ¿cómo era que les decía? Bueno, observar que ambas matrices P y H, son lo que se llama matrices de proyección. Tienen la propiedad de que tienen las siguientes propiedades. Son simétricas, bueno, obviamente también reales, simétricas, tienen la propiedad de que son idempotentes. Esto, bueno, esto se ve. Fíjense, por ejemplo, lo vamos a ver, porque está bien, está bien, está bien. Idempotentes y aparte son ortogonales, que lo vamos a escribir así. P ortogonal H. Bueno, que son reales se ve porque todos los elementos son reales. Demostremos, por ejemplo, la simetría de H. Voy a subir un poco para que se vea. En realidad, fíjense que yo lo que tengo que agarrar es calcular su transpuesta, ¿no? H transpuesta, lo que tengo que hacer es transponer esta matriz, que es agarrar la primera, transponerla, vuelvo a tener el X. Acá también por propiedades de la inversa y la transpuesta, vuelvo a tener la misma, y acá me queda la última, es decir, entonces quiere decir que llegué a que H es simétrica. Si hago lo mismo, va a pasar lo bueno, que en realidad es fácil, porque el P, es decir, la transpuesta de la suma es la suma de las transpuestas y la transpuesta de la identidad es la identidad. Entonces, lo mismo va a pasar con la matriz P, ¿no? Hagamos el tratamiento para una de ellas en particular, porque el otro es similar. Luego, la segunda propiedad, que es idempotente, si yo agarro y multiplico H por H, hagamos la cuenta, me va a dar la matriz H la vuelvo a escribir, y ahora, como el producto es asociativo, asocio como quiero. Por ejemplo, asocio estas dos. Esto y esto me da la identidad, es decir, que vuelvo a tener X' X menos 1
X'. Es decir, volví a tener H. Y en particular, por inducción, H a la N, o sea, multiplicar la matriz por sí misma a la N también es H. Esto va a tener una interpretación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vimos, por ejemplo? En la fórmula se ve que I es igual a HI, ¿no es cierto? Y esto es lo que vimos que lo que hacía que era. Esto lo que hacía era que teníamos, por ejemplo, un espacio n-dimensional, tenemos en algún lado el vector de las IES, tenemos en algún lado el subespacio generado por las X, y esto lo que la matriz H lo que hace es proyectarme en este subespacio, ortogonalmente, el punto más cercano. Bueno, si lo vemos de esa manera, es lógico y es esperable que sea la propiedad de idempotencia, porque una vez que lo proyecté en ese subespacio, volver a proyectarlo no me cambia. Ya lo deja tal cual como está. ¿Está bien? Bueno, entonces, para venir de acá a acá, se utiliza H por I. Bueno, ¿y cuál es la otra? La diferencia, o sea, la proyección en el subespacio ortogonal, es decir, en lo que queda afuera, es lo que se llama el residuo y que se logra haciendo, eh, P por I. Y por eso es que es importante la última propiedad, de que las matrices son ortogonales, porque quiere decir que proyectan en subespacios que son ortogonales. Bueno, vamos a ver eso. ¿Cómo es? Pensé que estoy haciendo. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es la tercera cuenta, ¿no? Que es que ver qué pasa cuando multiplico P por H. Bueno, P era todo, ¿no? Identidad. Ah, lo podemos hacer así, que está mucho más fácil. P es I menos H, H. Por cómo lo llamé. Bueno, y entonces esto es, a ver, algo me salió mal acá. Espérense que puede ser que algo me salió mal. Ah, no, perfecto. Entonces esto es H menos H por H, pero H es idempotente, entonces me queda H menos H, matriz nula. Es decir, que son matrices ortogonales. Proyectan en subespacios que son, sí, ortogonales en el sentido de que tiene todas las direcciones a 90 grados. ¿Está bien? Bueno, bien. Ah, eso es, en esta descomposición es que descansa que una observación se puede reconstruir como la predicción más el residuo. ¿Mm? Puedo descomponerlo aditivamente y no me falta ni me sobra nada. Eso es debido a la ortogonalidad. Bueno, pero nosotros ¿para qué queremos hacer esto? Aparte de esto, que esto enseguida en un rato va a tener una interpretación que vamos a usar también. Pero por el momento lo estamos haciendo para estimar la varianza. Entonces, tenemos que E es igual a, ¿qué era? Quiero subir, ¿sí? P por I, ¿no? Es P por I. Y ahora lo que voy a usar para decir que esto es P por I es voy a decir cuál es el modelo. ¿Quién es I para mí en base a mis supuestos? Esperen que quiero que se vea la cámara. Ella vuelve. A ver si puedo. Ahí va. Sí. Share screen. En base a los supuestos del modelo,
esto es X beta más, ahora sí, la perturbación. O sea, esto es igual a P X ta más P epsilon. Bueno. Entonces, quiero ver, perfecto, ¿quién es PX? Bueno, PX va a ser igual a I menos H X. Es decir, que va a ser I, ni siquiera, vamos a ponerlo acá. Va a ser X, ¿no? Menos, ¿quién era H? X, X prima, X menos 1, X prima, X. Sí, perfecto, muy bien. Y ahora, fíjense qué es lo que pasa si yo asocio estas dos. Me queda la identidad. Entonces, lo que me queda acá es X menos X, es decir, que esto me va a quedar el vector nulo. De tal manera que el residuo, y esto es muy parecido a lo que era antes, es P por... es la proyección de las perturbaciones, claro. Es la proyección de las perturbaciones, si quiero verlo de esa manera geométricamente, en el subespacio ortogonal de las X. Lo puedo pensar así, si quiero. No lo necesitamos pensar para eso, pero es una manera de verlo también. Lo que vamos a necesitar después es la fórmula de la H para una cosa, pero para la demostración necesito esto por el momento. De manera tal que si yo ahora este vector lo transpongo, va a ser igual a E epsilon transpuesta por P, que tendría que estar transpuesta, pero ya vimos que P es simétrica. Entonces lo puedo dejar por P. Y de tal manera que epsilon prima, perdón, que E prima por E, es decir, la suma de los cuadrados de los residuos, me va a quedar epsilon prima por P y ahora por epsilon de vuelta. P, esto. Párenme si voy muy rápido, ¿eh? Acá vuelvo a usar que esta matriz es idempotente. Entonces me queda E', P, E. ¿Vamos bien hasta acá? Es larga la demostración y es bastante... hay que prestar mucha atención, pero ya salieron un par de ideas de la demostración y después va a salir otra. Entonces por ahí me parece que vale la pena hacerla, aunque sea una vez. Por favor, interrúmpanme, que yo no lo veo. Bueno, entonces observar lo siguiente. ¿Qué dimensión? Este es un vector fila. Tiene una fila por n columnas. Este tiene n filas por una columna. O sea que esto es un escalar. Y a esto le pasa lo mismo, porque fíjense que esto es 1 por n, esta matriz es n por n, y esta es 1 por n. Obviamente es un escalar. Entonces, esta cuenta me da un escalar, sí, la suma de los cuadrados de los residuos. Y ahí viene una de las tretas que se necesitan para demostrar esto, que es la siguiente, que como esto es un escalar, ¿sí? Todo escalar es idéntico a su traza. La traza de una matriz se define como la suma de los elementos de su diagonal principal. En este caso tenemos una matriz de 1 por 1, es un escalar, tiene un solo elemento en la diagonal que es el mismo. Porque alguien me preguntó en dónde entraba la traza. Ahora vas a ver en dónde entra la traza en la demostración.
Entonces, ahora tengo que calcular la traza de E' P E. Por eso que es complicada la demostración y tiene elementos de álgebra matricial que están en el Johnston, en el capítulo de álgebra matricial. Es duro ese capítulo, ¿sí? Pero acá se ve, por ejemplo, en qué se necesita. Bueno, y una de las propiedades que le voy a poner como recordar es que si yo tengo tres matrices A, B y C, cuyo producto conforma, es decir, que tengo, por ejemplo, N por M, M por P, y vamos a ponerle acá, a propósito, P por N, ¿sí? Lo puedo hacer. Muy bien. Este producto es un producto matricial, que no necesariamente es igual si yo agarro y cambio la matriz esta y la pongo primera, por ejemplo. Esto no necesariamente es igual que C por A por B. Sin embargo, por cómo están elegidas las dimensiones, fíjense, C es P por N, A es N por M y B es M por P. El producto sí se puede hacer. Y la propiedad de la traza que se usa es una propiedad que dice que que la traza de esta matriz es la misma, y ahí sí vale lo igual, que la traza del producto transmutado, bueno, cambiado el orden. Que la traza de ABC es igual a la traza de CAB, y si pudiera también cambiándole de vuelta a BCA. Eso es demostración de álgebra matricial. No son la misma matriz, obviamente una va a ser de dimensión n por n, la otra es p por p, pero sí se demuestra que tienen la misma traza. Utilizando eso, acá voy a decir que esto es lo mismo que la traza de epsilon por epsilon prima por p. ¿Me van siguiendo? Sé que es complicado y hay que entenderlo. Esta demostración no es difícil, pero lleva mucho cuenterío. Hay que agarrar y hacer todas las sumas triples. Pero está demostrada y capaz que se pueda simplificar con autovalores, autovectores. No se puede hacer así, porque no son necesariamente cuadradas. Es llevar las cuentas bien, ¿sí? Bueno. Entonces llego, por lo que me interesa ahora, a esta igualdad. Y ahora sí, lo que voy a hacer es calcular cuánto vale la esperanza de esta cuenta. Bueno, me va a dar la esperanza de la traza de epsilon, epsilon prima, p. Ahora bien, observar lo siguiente. Claro, la traza es una suma de elementos de la diagonal principal. Entonces, por linealidad de la esperanza de la traza es la traza de la esperanza. Por eso les digo, esta demostración sí, se hace complicada porque usa muchos elementos de álgebra matricial y propiedades, pero que en el fondo no son tan profundos, pero se vuelve, como se dice, engorrosa la demostración. En el Johnston está hecha, y los aspectos principales los estamos discutiendo. Y es por ahí, una de las cosas que uno puede ver es que el álgebra matricial puede hacerse difícil, hacer todas estas cuentas. Y uno se puede equivocar muy rápidamente si uno no presta atención. Una de las consecuencias es cuando uno se equivoca con las dimensiones. Por ahí sería lo primero a que hay que prestar muy bien atención, es llevar muy bien la contabilidad de las dimensiones. Y si una cuenta da ilógica, lo primero que yo chequearía es si no me equivoqué en hacer algún error de dimensión. Bueno, pero ahora que tengo esta propiedad,
fíjense que la matriz P es solo función de las X. ¿Mm? La matriz P era la identidad menos I menos H, ¿no? O sea, I menos X, X prima X menos 1 X prima. O sea, solo depende de las X, no depende de las I's y tampoco de las perturbaciones. Eso quiere decir que cuando yo calculo la traza, ¿está bien? Yo lo que puedo hacer es... no, esperen, todavía no. No, sí, sí. Eso es lo que hice ahí. Como la matriz no depende de las perturbaciones, la puedo sacar afuera de la esperanza. ¿Mm? Si no, tendría que dejarla dentro de la esperanza, si fuera función de las épsilon, por ejemplo. A ver, lo voy a hacer de vuelta bien, ¿sí? Espérense. Vamos hasta acá. Estaba bien, pero quiero decir, voy a hacer un paso más. Hasta acá le aplico traza de la esperanza. Esperanza de la traza es la traza de las esperanzas. Traza de esperanza de E' P. En este último paso que les digo es que puedo sacar esta P afuera, porque no depende de las épsilons. Entonces ahí sí me queda traza de esperanza épsilon, épsilon prima, y la P afuera de la esperanza. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Bueno. Sí, sí. Está durito. Ahora, pero vamos. es durito, pero bueno, hay que volverlo a seguir si quieren. Es duro, ya sé que sí. Usa muchas propiedades que uno nunca usa. Va, la de la traza sí todavía, pero avivarse de que convertir un escalar, decir, como es un escalar es igual a su traza, no se me hubiera ocurrido de la nada, salvo pensar mucho. ¿A quién se le ocurre complicar la cosa? Es un escalar, es un escalar. ¿Para qué voy a meter la traza en el medio? Y luego la propiedad esa de la traza de ABC es igual a la traza de CBA. Yo, esa propiedad, el único lugar donde la usé en mi vida es en esta demostración. O si no, por ahí la usé en otra cosa, pero no me acuerdo, capaz en algún ejercicio. Bueno, pero tiene muchas de esas cosas. Pero haciéndolo paso a paso, fíjense que yo ahora puedo utilizar el supuesto de que esto es igual a sigma cuadrado la identidad n por n. Porque ese es el supuesto de independencia y homocedasticidad de las perturbaciones. La matriz de varianzas y covarianzas de las perturbaciones es una matriz que en su diagonal principal tiene sigma cuadrado y en todo otro lugar tiene 0. Entonces, acá pongo sigma cuadrado, la identidad. Y acá tenía el P. Bueno, perfecto. Ahora, esto me permite sacar afuera de la traza el sigma cuadrado. Y lo único que me queda acá es calcular cuánto vale la traza de P. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. ¿Quién dijimos que era P? P es igual a la identidad menos, y esto va a ser importante, la identidad y menos H, ¿no? Acá voy a usar lo mismo de vuelta. Perfecto. O sea, ¿qué es? La identidad de orden n por n menos H, que era X, X prima X a la menos 1, X prima. Perfecto. Y esto es de dimensión también n por n.
Entonces, yo quiero calcular la traza de P. Bueno, por propiedad, la traza de la suma es la suma de las trazas. Entonces va a ser igual a la traza de la identidad n por n más, acá no sé por qué le puse un menos, o era un menos. Era un menos, sí, esto es un menos, sí. Era un menos, era un menos. Menos la traza de quién? De toda esta. X, X', X menos 1, X'. Muy bien, vamos llegando. ¿Cuánto vale la traza de la identidad de orden n? N. N. Claro, porque es la suma tiene todos unos en la diagonal principal y es de n por n. O sea, hay n unos. Y para esta segunda parte voy a volver a utilizar la propiedad del ABC, moviendo este X primero. Entonces tengo X', X, X', X menos 1. Por la propiedad del ABC. Por eso está durito. Ahora bien, lo que me es importante, o claramente este producto es el producto identidad. La cosa es, ¿identidad de qué dimensión? Fíjense, X', X es de dimensión K más 1 por N, porque está transpuesta. Lo mismo que la otra. Entonces, esta va a ser una identidad de dimensión K más 1 por K más 1. De tal manera que cuando yo haga esta cuenta finalmente me va a quedar N menos K menos 1. Crucial es mantener ahí la contabilidad de la dimensión, porque son dos identidades, pero dos identidades de distinta dimensión. Y ahora ya estoy casi, porque ahora lo que logré ver es que la esperanza de epsilon prima epsilon es igual a sigma cuadrado por n menos k menos 1. Y esto me va a servir para proponer que si yo paso esta constante acá, ¿qué hice? Un momento. Yo paso esta constante dividiendo, y propongo ese estimador. Y lo que obtengo haciendo esa cuenta es que este estimador es insesgado. A ver, ahora sí quiero ver si lo veo. ¿Me siguen? Sí. O sea, haciendo esta cuenta, logré encontrar el estimador insesgado de la varianza con la fórmula conocida. Observar que si mi modelo fuera, como lo enseñamos en la clase, I sub i igual mu más epsilon i, estimación de una media, por ejemplo, en una población, si quieren, normal, entonces acá lo que tengo es que la dimensión es 1. El estimador insesgado de la varianza me va a dar el de toda la vida, suma de I sub i menos mu sombrero cuadrado, que es la media, dividido n menos 1. Si tengo el modelo de regresión simple, es n menos 2 y así sucesivamente. Entonces, esta es una técnica muy buena de encontrar estimadores insesgados, que es, por ejemplo, ocurrírseme en qué basarme. Bueno, me parece lógico basarme para estimar la varianza, pongámosle estimador alternativo en la suma de los cuadrados de los residuos, parece lógico. Y la cuestión es, después de hacer la cuenta, tomar esperanza y corregir por sesgo. Esto es lo que hicimos acá. La cuestión es,
¿Siempre puedo usar esta técnica? Lamentablemente no, porque acá tuvimos mucha suerte, que es la siguiente. El factor que expresa el sesgo es n menos k menos 1, no depende de los parámetros. No depende de sigma cuadrado poblacional, ni tampoco de beta, de los beta del modelo. O sea, es una constante. Esto voy a decir, el sesgo solamente es corregible cuando es independiente de los parámetros. Y eso no siempre ocurre. Esta es una de las situaciones en las cuales sí. Lo mismo que la otra por ser un caso particular. Pero no hay muchas. También hay algunas en base a las uniformes o en base a las exponenciales, pero no siempre es posible corregir por sesgo porque puede depender de parámetros desconocidos. Entonces, esta es la manera de estimar la varianza. Segunda cuestión. Claro, si uno tuviera, por ejemplo, bajo los supuestos poblacionales, I sub i igual beta 0 más beta 1, bueno, está bien, más beta 1. No, no lo voy a hacer así. Espérense. Bueno, sí, sí, sí. Observa, porque para hacerlo fácil. Supongamos el modelo bien simple, ¿no? Con una variable. Lo puedo escribir con más. Y lo escribo con más. Escribámoslo con más, total. Beta x11 más beta 2 x2i más beta k xki más epsilon i. Bueno, con el supuesto de que los epsilon i son normales, 0 sigma cuadrado, ¿está bien? El i sub i tiene distribución normal, lo hemos visto matricialmente, beta 0 más beta 1, x1i, es decir, todo esto mismo, más beta sub k, xk y sigma cuadrado, supuesto de independencia, ¿no? Entonces, uno podría agarrar y ver que los E sub i al cuadrado dividido sigma cuadrado es lo mismo que tomar una normal 0,1 y elevarla al cuadrado. Es decir, que esto tiene distribución chi cuadrado con un grado de libertad. Si uno agarrara y sumara todos, esto sería la suma de n normales 0,1 al cuadrado. O sea que uno acá tendría una chi cuadrado con n grados de libertad. Bueno, nuestra cuenta de acá es muy parecida. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que sucede es demostrar cuáles son, lo difícil es demostrar cuáles son los grados de libertad. Porque uno está calculando el residuo no en base a las observaciones verdaderas menos los parámetros, sino en base a la estimación de los parámetros, que dependen de los épsilon. Entonces, por una cuenta que se hace en estadística teórica, se puede demostrar que n menos k menos 1 sigma cuadrado dividido sigma verdadero es chi cuadrado, pero con n, a ver si esto está bien. Sí. A ver, pero ahora lo chequeamos, ¿eh? N menos K menos 1 grado de libertad. Sí, eso está bien. La forma de demostrarlo es cuestión de estadística teórica, creámosla. Pero es lo que da lugar a que los parámetros tienen distribución T, por ejemplo, y el valor P que sale de la tabla del R, y en un rato vamos a ver cómo vamos a usar esto también para hacer un test de comparación de modelos. ¿Estamos por ahora?
Era complicada la demostración, ¿no? Espérense a ver qué más le quería decir. Ah, por un lado eso. Las ideas principales estaban ahí. Y por el otro lado, les dije observar. ¿Qué es lo que vimos acá? Dos observaciones quiero hacerles. Una es la siguiente. Una es la siguiente. ¿Cuáles quería hacer? Ah, sí. Observar qué es lo que vimos. Vimos que I sombrero es igual a H por I. ¿No es cierto? ¿Y esto qué me dice? Esto me dice lo siguiente, que si yo tomo la derivada de matricial o vectorial de I con respecto a I, esto es igual a H. Esta es una matriz que ¿qué contiene? Me contiene acá la derivada de I sombrero sub 1 con respecto a I sub 1. La derivada de I sombrero sub 1 con respecto a I sub 2, etcétera, etcétera. Derivada de I sub 1 con respecto a I sub n. Y así sucesivamente, pero en la diagonal principal tiene de un elemento con respecto a sí mismo. Y esto es lo que nosotros vamos a llamarle la matriz de apalancamiento o leverage. Vamos a ver cuál es la idea de esto y qué mide esto. La cosa es así. Supongamos que tenemos una regresión, hagámoslo simple, hagámoslo en dos variables. Es decir, una variable sola, para que se vea la idea. ¿Sí? Y la idea se va a ver. Yo acá tengo las X, acá voy a tener las Y's. Tengo las observaciones. Póngale. Y tiro la recta estimada. Es decir que este va a ser, a ver, claro, ¿quién es? Quiero. Este negro es el I sub 1, pónganle. Este azul es el I estimado sub 1. Lo mismo para todos los demás. Entonces, una de las cosas que yo me podría preguntar es ¿qué pasa si agarro alguno de los I's, pónganle este, y lo modifico artificialmente en alguna magnitud? Le aumento una unidad, póngale. Esto me va a cambiar la recta, porque hacer esto, la recta va a hacer que no me pase por ahí, que se me modifique un poco por ahí y me pase por acá. O sea, la recta nueva con el I perturbado me cambió y me pasó, por ejemplo, el valor que yo tenía antes de estar sobre esta recta azul a estar sobre esta recta colorada. Obviamente, cambiar este I me cambió también todos los demás. Bueno, eso es lo que está medido en los elementos de esta matriz H. ¿Qué capacidad tienen los distintos puntos para cambiarme los resultados de la regresión? Es n-dimensional porque cambiar un punto cambia a todos, no cambia ese mismo. Sin embargo, como es tan difícil de visualizar, lo que se estudia en general para estudiar lo que es el apalancamiento o la capacidad que tienen los puntos para influir en el resultado de la regresión, es cómo un punto puede cambiar a la predicción de sí mismo. Es decir, que lo que se estudian son los elementos de la diagonal de esta matriz, que son los que se les llama a veces H1, H2, que se van a calcular con el R y que a veces en inglés se les llama los leverage. O ahí leverage nunca encontré una buena traducción, a veces lo traducen como apalancamiento, pero lo que entendamos es el concepto leverage, que mide la capacidad que tiene un punto de afectar el resultado de una regresión.
O sea, es algo que se va a utilizar para hacer diagnóstico. Y observemos lo siguiente. Se puede ver gráficamente que si yo cambio este punto, como dibujé acá, vamos a hacerlo más grueso todavía, y lo subo acá, la regresión me puede cambiar bastante. Mientras que si el que modifico es otro, está por acá, la regresión capaz que no me cambia tanto. Eso ocurre por varias razones. En este caso, que es un caso de una sola variable, la capacidad de un punto para influir en el resultado de la regresión va a depender de qué tan lejos esté del promedio. Pero en un caso de una regresión múltiple, va a depender de qué tan lejos esté un punto del centroide. O sea, moraleja, fíjense cómo está, ¿qué es H? Que ya lo habíamos calculado. H mide entonces la capacidad que tiene un punto de afectar el resultado de la regresión. Y si yo calculo esta matriz como la habíamos calculado antes, que la hicimos al principio de todo, esto era x, x', a la menos 1, x'. Solamente dependen de los x. Una cosa es un punto de alto leverage o de alto apalancamiento o de alta influencia y otra cosa es un outlier, porque un outlier depende del valor de I. Un punto de alta influencia es un punto que puede o no ser un outlier. Es un punto que es capaz de influir mucho en el resultado de una regresión. Por ejemplo, tengo estos datos de acá y mi observación es, me cae, vamos a hacer una nueva, ¿sí? Para no meter todo en el mismo gráfico. Tengo los datos acá. Y tengo una observación de todas que está acá. ¿Ese punto qué es? Nada. Este es un punto, ¿eh? Es un punto nada en términos de leverage. Bueno, por eso. No. Es un punto de alto leverage, sí. Es un punto que si yo tuviera un error en la tabla de observaciones, ¿sí? Donde tengo medidas las X y las Y's. Un error, por ejemplo, que en lugar de medir en 100, medí en 1000. O al revés, en lugar de medir en cientos, en lugar de medir en miles, medí en cientos. Si ese error lo cometí en este punto, me va a afectar muchísimo más la regresión que si lo hubiera cometido en un punto anterior. Este es un punto de alta influencia, muy influenciable, que tiene alta influencia, pero no es un outlier. Este punto, por ejemplo, si lo tuviera acá, vamos a poner, esto es alta influencia. Pero no entendí por qué es de alta influencia. Porque si vos lo perturbaras, tendría una gran capacidad de afectarte la regresión. Si yo me Entonces es un equivoco, potencial punto. Ahora no me sale la palabra. es un punto en el cual tenés que tener más cuidado de que no haya errores de medición si querés que los demás. Porque si los hubiera, las consecuencias serían peores. Un error de tipeo en el que me cargó los datos en este punto me va a traer muchas más consecuencias que un error de tipeo si el que cargó los datos lo cometió ahí. Ah, pero en términos Entonces del los análisis puntos, de punto influyente, ese punto rojo, estando ahí, no genera ninguna influencia. Es un Bueno, por potencial eso. influyente. No, es un influyente, pero no es un potencial outlier. Es un punto de alta influencia, pero puede o no ser un outlier. es decir, que los de alta influencia son los que están en las puntas de la recta. Para un caso simple, sí. Para un caso de regresión múltiple, donde vos tenés, por ejemplo, 3 variables y vos tenés x1, x2. Para que lo quiero hacer más exagerado, ¿sí? Porque si no, no, espera.
Dame un segundo. Herramienta. ¿Cómo se hace? Opciones de goma. Ponerle que yo acá tengo x1, x2, solamente dos variables, y acá tengo la y. Y mis puntos, por alguna razón, puntos con alta multicolinealidad, están acá. Mi muestra está acá. ¿Sí? Punto de alta influencia va a ser este, va a ser este, y también va a ser este, porque está muy lejos de la nube de puntos de los demás. Eso es lo que te mide matricialmente esa cuenta. Si vos lo ves solamente con una variable independiente, solamente tenés los puntos en los extremos. Con más de una variable independiente tenés puntos que están influyentes porque están alejados en algún sentido multidimensional. ¿Me entendés? Sí, y un punto que estuviera en el borde de la X2, o sea, del primer puntito que hiciste más abajo, también sería muy influyente, formando un cuadrado con los otros tres que ya marcaste. ¿Dónde acá? A ver, no ¿El lo azul? veo. Hay uno azul. No, más abajo. Ese azul, pero más abajo. Como formando un cuadrado con los tres verdes que ya hiciste. Ahí. Acá. Ah, Sí, claro. Ese ahí también también. sería. Sí, O sea, serían los extremos de cada una de las variables. claro. Cuanto más en el extremo esté, más influyente va a ser. Sí. Ok, En este ejemplo, el punto menos influyente de toda la muestra probablemente va a ser el que cae acá. claro. Una vez que te desvías de acá, ya sea yéndote en una dirección o en otra, Ujú. o circularmente, ¿no? Va aumentando una influencia en una forma que lo mide hacer la cuenta x, x', x a la menos 1, x'. Si querés, como ejemplo, podés hacer cuánto vale esto para el caso de la matriz 1, 1, 1, x1, xn. Vas a ver que en el caso particular de ese modelo, la influencia solamente te va a depender de un punto, de cuán alejado esté de la media. Pero lo que se incorpora ahora es la multidimensionalidad. ¿Está bien? Necesitas una manera de Sí, medir la sí. distancia con los puntos multidimensional. Pero lo Ujú. importante es que la influencia solo depende de las X, no de los Y's. Por eso, volviendo al gráfico anterior, podés tener este punto colorado. Es un punto de alta influencia, pero no outlier. Este punto verde es un punto de alta influencia y también outlier. Y por ejemplo, acá tenés un punto, este de acá. Vamos a hacerlo en negro, ya que estamos. Este es baja influencia y no outlier, pero también podés tener, qué sé yo, ahora se me están acabando de correr, bueno, el rosa. Este de acá, este es baja influencia, porque depende solo de los X, y sí outlier. Enrique, yo tenía Son, entendido que los puntos, los valores influyentes en una regresión, son aquellos valores que tienen el poder por sí mismos de correr a la recta de regresión de su sendero. No sé si se entiende lo que perfecto, digo. sí, es eso. Con lo cual, para mí, ese punto rojo, estando o no en la muestra, no tiene gran incidencia en la recta de regresión. Digo, la recta de regresión no cambiaría mucho estando o no ese punto rojo. Con lo cual yo tenía entendido que por esa razón no lo consideraba influyente. Quizás sí potencial influyente por lo que vos estabas diciendo, por estar lejos del centroide o del centro en dos dimensiones.
Bueno, organicen, por ahí distintos libros usan capaz distinta semántica o distinta terminología. Pero la idea es la siguiente, vos vas a agarrar y diseñar, ponele que podés hacer tu diseño de experimentos. Todavía no recolecté ninguna variable. Voy a tomar familias que viven a 1 cuadra, 2, 3, 4, el promedio es 20 cuadras, 30, 40, 60, hasta 200 cuadras Perfecto. de su trabajo. Después voy a ver cuánto gastan en combustible. Antes de sacar ninguna muestra, yo sé que las familias que viven a 100 cuadras son más influyentes que las que viven a 20. Perfecto. Porque un error en esa... Después voy a ir y tomar los datos. Sí, Me puede aparecer el punto colorado perfectamente, ese es un punto influyente, pero no un outlier, no es razón de preocupación. O me puede aparecer un punto como el verde, que sí es influyente y aparte outlier. sí, hasta ahí de acuerdo. Bueno, la cuestión de la influencia es la siguiente, que cometer un error de medición, vos fíjate que acá estamos cometiendo más o menos la misma diferencia. Yo estoy Sí, perturbando estos dos puntos por la misma distancia. sí, Va a tener mucha más consecuencia perturbarlo acá que perturbarlo acá. sí, Eso me lo dice la influencia. perfecto. Pero acá se ve que es distinto el concepto de punto de alta influencia de outlier. Vos podés tener las 4 posibilidades. Alta influencia y outlier, punto verde oscuro. Alta influencia y no outlier, punto colorado. Baja influencia y no outlier, punto negro. Baja influencia y sí outlier, punto rosa. Está bien. Y por eso. Y por eso que los puntos de alta influencia, muy buena cuestión, dependen solo de las X. Y de por sí no es una razón para preocuparse ni descartarlos ni nada. Solamente hay puntos que si algo me va mal, son los primeros en los que por ahí voy a ir a chequear que no haya habido un error, pónganle. Eh, perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué hora estamos? 8, sí. Hoy vamos a hacer por ahí una clase un poco más corta, pero ahora les doy un recreo. Pero ya cuando venimos en un tema, quiero aprovechar. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Sí, sí. A ver. ¿Todo? Sí, Bueno. Entonces, una de las maneras de ver mínimos cuadrados, ¿cuál es? Regresión lineal, ¿no? Yo tengo un vector de observaciones que lo quiero explicar. A ver, no, lo voy a hacer como lo hacíamos antes. Yo tengo una variable dependiente, después lo hago. Y lo quiero explicar linealmente con determinadas variables independientes. 1, beta 2, x2, y. Beta, k, x, k, y, más epsilon. ¿Sí? Matricialmente, acá puedo agarrar, si tengo mis observaciones, y 1 y n. Tengo una matriz del modelo, acá tengo ordenado origen, es decir, acá tengo los unos, acá voy a tener x, 1, 1, bueno, vamos a ponerle, y 2, 1, 1, x, 1, 2, x, 2, 1, x, 2, 2. Esto es por completitud, xk1, xk2, hasta el final, x1n, x2n, xkn. Bien. Entonces, yo puedo agarrar y ver esta, la primera columna de mi matriz, la segunda, la tercera. Y una de las maneras de ver quién es mi y sombrero, ¿sí? ¿Qué vimos que era?
era la proyección de esta matriz en el subespacio generado por estas columnas. Esa era la matriz H, la que me proyectaba de acá, multidimensional, al subespacio de las al subespacio de las líneas, ¿cómo es que se llama? Sí, al subespacio generado por las columnas de la matriz X, que son los regresores y el vector de unos. Esta matriz es de orden n por n. Bueno, ¿qué sucede? Esta es una matriz de proyección que cumple las condiciones matemáticas, etcétera, etcétera. Y que una de las maneras de verlo, capaz que no es la más útil, pero si uno la quiere ver, puede ver y basarse en resultados de proyección. Lo que les quería decir es que esta matemática no necesariamente es inútil. Porque, por ejemplo, ¿en qué cambia si en lugar de tener datos de corte transversal, yo tuviera, por ejemplo, la vez pasada me comentaban que les interesa series de tiempo, una serie de tiempo, ¿sí? Una serie de tiempo yo podría pensar que tengo observaciones y sub 0, una variable en el mes 0, una variable en el mes 1, una variable en el mes 2, y así sucesivamente hasta el infinito. Y después tengo, vamos a ponerlo así, y después podría querer ver cuál es la mejor proyección usando solamente lo que observé un día o un mes y nada más, todo el resto ceros, usando dos valores, todos los demás ceros, y cero o tres valores, y así sucesivamente. Entonces se me podría ocurrir, en base a estas mismas ideas, ver cómo se hace para proyectar esto acá. ¿Sí? Que es una idea lógica y una extensión de lo anterior. Solamente que ahora esto es un vector de infinitos componentes y esta es una matriz infinito por infinito. O sea, acá voy a dejar de tener una matriz de proyección. Lo que voy a tener es lo que se llama un operador de proyección en un espacio de Hilbert. Y una manera de ver estimación en series de tiempo y los modelos simples, no, todos los modelos, es verlos de esa manera. En general, uno en estadística no los estudia con esas propiedades. Ni siquiera mencionamos la existencia de un espacio de Hilbert atrás y todo. Pero de alguna manera hay una extensión de la misma idea que me obliga a generalizar porque ya no tengo más matrices ni vectores. Tengo elementos infinitos dimensionales. Pero con una extensión con teoría funcional se puede hacer. Eso es para saber que existe ese tipo de tratamiento, nada más, ¿no? Y otra cuestión importante, que esta por ahí sí está buena para la práctica, es comentar que en la práctica, por ejemplo, a mí por ahí lo que me interesa es hacer, claro, bueno, a ver, a ver, cuando uno hace regresión, ¿está bien? Uno puede tener dos objetivos. Puede querer interpretar, lo hablamos muchas veces, o uno puede querer predecir. Interpretar de qué depende la demanda de tal producto, de helado, de la temperatura, del ingreso per cápita, de no sé qué más, si es un feriado o no, lo que se me ocurra. Predecir es predecir cuánto se va a vender tal día. ¿Está bien? Regresión me permite hacer ambas cosas. Series de tiempo, en cambio, es otra técnica que lo que busca es predecir. No tendría sentido, ni siquiera, digamos, intuitivo o filosófico, explicar una variable a través de su pasado. Lo que uno hace cuando uno ajusta una serie de tiempo, por ejemplo,
y usa valores para predecir I sub t, cierta fórmula que utiliza valores de I sub 0, póngale hasta I sub t menos 1, uno de alguna manera está asumiendo que la dinámica de las variables se mantuvo, ¿sí? O sea que no uno dice que la variable depende de su pasado, pero lo que dice un modelo de serie de tiempo es que los factores que hicieron evolucionar I de determinada manera a lo largo del tiempo siguen operando de la misma manera hoy. Lo que se busca es netamente predicción. Entonces, si uno quiere comparar un modelo de series de tiempo con uno de regresión, los va a hacer solamente en términos de predicción. Por ejemplo, yo en lugar de predecir cuánto va a vender una heladería mañana, con la temperatura de mañana, el PBI, etcétera, podría ajustar una serie histórica y ver cuál me da. Bueno, y ahí ver, son dos técnicas y se pueden combinar, pero por un momento separemos una de otra bien separada. ¿Saben cuál es la sorpresa que muchas veces ocurre? Que lo lógico no es ajustar con una serie de tiempo, es identificar todas las variables que afectan, meterlas en un modelo y predecir. Y lo que es a veces paradójico es que muchas veces los modelos de series de tiempo predicen mejor que los de regresión. Y hay un montón de maneras de pensarlo, ¿no? Uno de esos puede ser que en la regresión me olvidé de meter variables. En cambio, cuando hice la serie de tiempo, automáticamente, sin hacerlo, estoy asumiendo que esas mismas variables que operaron de determinada manera en el pasado, lo siguen operando de la misma manera hoy. Y ajustan mejor. Pero no siempre. Y también hay técnicas de combinar series de tiempo con regresión. Pero ya sería un tema para hacer en charlas o seminarios más adelante. ¿Me explico? Capaz en el último TP, no, capaz no. En el último TP voy a poner algún ejemplo, un ejercicio de series de tiempo. Solamente para dar una idea de por dónde viene la mano, nada más. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Quieren hacer, bueno, ya son bastante, quieren hacer, no sé, 10 minutos solamente y doy algo rápido, así después voy a tratar de, después hablo con Carlos, pero voy a tratar de, aunque sea, estar parte del viernes también. 10 minutos y damos test F, o están muy cansados y prefieren arrancar el viernes, ¿qué prefieren? A mí no me deja elegir, Enrique. Eh, Yo a esta hora ya descansemos me 10 quiero ir a minutos. dormir. ¿Querés ir a dormir? Bueno, me parece bien. Entonces, y aparte di mucho. Si les parece, léanse esto, prepárense dudas y después coordino bien con Carlos. O Carlos, ¿te parece que el viernes arranque yo con test F y después hablamos de cómo seguir con el resto de los contenidos? Dale, no hay problema. Dale. Entonces, la próxima voy a agarrar con test F. ¿Cuál es la idea principal? Que si uno le agarra y uno lee en el Johnston incluso, hay una gran enormidad de test. Que el test de Wall, que el test de no sé qué, que con restricciones, sin restricciones, con restricciones de subespacio. Nosotros nos las vamos a ingeniar para hacer todo con solamente un test F, que es un test de ANOVA, básicamente, que compara un modelo grande con un modelo chico, que tienen que estar anidados. Y vamos a ver también que bajo ciertas condiciones, buscar el modelo con mejor R cuadrado ajustado equivale a buscar el modelo en una secuencia de mejoramiento sucesivo del test F. Pero el test F nos sirve porque a diferencia de la salida del R, que yo podría, por ejemplo, meter y sacar una variable a la vez, con el test F, por ejemplo, puedo meter y sacar muchas de golpe. Y eso lo voy a necesitar en particular cuando quiera meter variables categóricas de más de un nivel. Porque el test que hay que hacer ahí es ver si meto todas las dummy o saco todas las dummy. Si meto todas las interacciones o saco todas las interacciones.
No puedo dejar la dummy de de un nivel y sacarla de un nivel y dejarla de los otros o viceversa. Las dummies van todas, salen de todas de golpe o entran sola todas de golpe. Entonces, para eso sí o sí necesito un test F. Y para otras variantes más que también vamos a discutir. Sí. Si quieren ir adelantándose, esto está, me gusta cómo está explicado en el Faraway. Consultas, dudas. No, hay que bajar a tierra, pero bien. Sí, hay que procesar, Enrique, nada Sí, más. sí, sí, sí. Sí, Ahí exacto. necesitamos un tiempo de introspección, Los inducción. procesadores que tenemos no son 386, ten en cuenta eso. Sí, ponele eso, sí. Bueno, a mí también, mira, yo esta cosa que la vez pasada les había comentado, no me salió tan fácil como yo pensaba, ¿eh? Tuve que luchar para hacer la cuenta recién. Y son cosas que si uno no las hace todo el tiempo se olvida. Pero está bueno porque hacerla una vez te ilustra para qué te sirve la matemática y también te da ideas adicionales. Por ejemplo, fíjate cómo nos sirvió para ver el tema de la diferencia entre outlier e influenciable. Y cómo nos sirvió para generalizar a series de tiempo. ¿Sí? Ujú. Pero después la cuenta te la olvidás. Pero lo que me está bueno es que quede el concepto. Igual yo mirando, porque vengo media atrasada, mirando la clase del 19, los primeros 47 minutos, chicos, les re va a ayudar para esa parte que dio Enrique antes de ir a los puntitos estos que afectaban la regresión. Esos 47 minutos primero les ayuda, del día 19. Mirá, pasa machete ya. Bueno, Sí. prepárense dudas para el viernes. Bueno, listo. Bueno, dale. Carlos. Lore, ¿te llamo en un rato? Dale, dale. Bueno, Dale. no estamos Bueno, hablando. nos vemos el viernes. Bueno, Chau, nos chau. vemos. Hasta luego. Hasta luego, gente.